sabemos del origen del 8 de marzo? La versión más popular sobre su origen es una fake news. ¿Cómo que una fake news? ¿De dónde salió esto? La primera mención que relaciona el origen del 8 de marzo con una supuesta huelga desarrollada en la fábrica Cotton, en Nueva York, aparece en el periódico del Partido Comunista Francés, en la víspera del 8 de marzo de 1955. Elipsis. Lo siguiente que tenemos ocurre en 1966. La Federación de las Mujeres Comunistas de Alemania informó de la historia del origen del Día de la Mujer en conmemoración a la tragedia de Cotton. Cuenta la leyenda que 129 mujeres fueron quemadas vivas por la patronal el 8 de marzo de 1857. Pero esto en realidad mezcló hechos con fantasías, una construcción del relato muy creativa para encubrir el verdadero carácter socialista de la fecha en cuestión. La cuestión es que a finales de los 60, con un nuevo auge del movimiento de mujeres, la organización del Día de la Mujer vuelve a tener trascendencia. Es el momento del segundo levantamiento revolucionario del proletariado francés del siglo XX, el Mayo francés, y de los levantamientos contra las burocracias estalinistas como la Primavera de Praga. Claramente, el estalinismo, los reformistas y el imperialismo no tenían ningún interés en relacionar los movimientos de mujeres con su real origen revolucionario. Para entender los motivos de la creación de este mito, tenemos que remontarnos un par de décadas atrás. Las mujeres de los partidos socialistas fueron fuertes impulsoras de la organización y la lucha de las obreras desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La lucha por el derecho al voto femenino, contra la esclavitud sexual, por las condiciones laborales de las trabajadoras, su derecho a la sindicalización y contra toda discriminación jurídica que tuvieran las mujeres eran eje de debate, campañas y movilizaciones de los partidos socialistas en distintas partes del mundo. El movimiento sufragista, particularmente fuerte en Estados Unidos y Europa, impulsó la demanda por el derecho al voto femenino desde mediados del siglo XIX. Las socialistas fueron activas defensoras de los derechos políticos de las mujeres con una posición de clase, incorporar ampliamente a las trabajadoras a la lucha política contra la opresión y la explotación capitalista, en igualdad de condiciones que los compañeros varones. Ahora bien, no todas las feministas luchaban por los derechos de las trabajadoras. Lamentablemente no. Por eso esta distinción de clase no es menor. Había movimientos feministas burgueses que accedían a reclamar el voto solo para las mujeres de esa clase social, como ocurrió con la aprobación del voto en el Reino Unido en 1918. Hablando de las sufragistas inglesas, volvemos un toque a la leyenda de la fábrica Cotton. A partir de los 80 ya estaba ampliamente extendida esta historia como verdadera. Se usaba un paño color lila en memoria, porque supuestamente es el que estaban tejiendo las mujeres antes de la huelga. El tema es que el hilo violeta, en realidad, era el color de la nobleza inglesa que las sufragistas burguesas usaban como identificación del movimiento por el derecho al voto, de las mujeres de clases propietarias. No resulta raro pensar que tomaron el color violeta para desterrar el rojo. Igualmente, las socialistas venían organizándose a nivel internacional. En 1907 se realizó la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en Stuttgart, Alemania. Ahí estuvieron las dirigentes más destacadas del socialismo: Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y Alexandra Kollontai. Otra que las chicas superpoderosas. Con estas tres, nada podía malir sano. Esta primera conferencia aprobó entre sus principales resoluciones que todos los partidos socialistas del mundo deben luchar por el sufragio femenino y elaboró una estrategia política para acercar a las obreras al Partido Socialista, en una etapa de enorme agitación por la reducción de la jornada laboral y por el derecho a la sindicalización. El primer Día de la Mujer en ser asumido por el Partido Socialista de Estados Unidos había sido el 28 de febrero de 1909, en Nueva York. Ese fue, ahora sí, para las socialistas el primer Día de la Mujer, en el que se organizaron importantes manifestaciones para demandar por las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras. En otras ciudades, como Chicago, el día fue celebrado en otra fecha. En esa jornada de 1909 participaron de su organización las costureras de la Textile Triangle de Nueva York, en huelga por la reducción de la jornada laboral y mejoras en las condiciones de trabajo. Fue una importantísima lucha de las trabajadoras, que quedó en la historia con el nombre de la insurrección de las 20.000. Tras 2 meses de huelga y a pesar de los carneros armados y la feroz represión, miles de obreras de otras fábricas y hasta un sector de las sufragistas se sumaron a los piquetes, con movilizaciones de más de 10.000 mujeres en Nueva York. La huelga se levantó el 15 de febrero de 1910, con un triunfo parcial, y muchas costureras se sumaron a la organización del Día de la Mujer junto con el Partido Socialista Americano. Ok, esto es re importante, pero fue un 28 de febrero. ¿Cómo llegamos al 8 de marzo? Ya vamos llegando. Escucha, la segunda Conferencia Internacional de Mujeres se reúne en 1910 en Copenhague, Dinamarca, y tomó la iniciativa de fijar un día de lucha por los derechos de la mujer trabajadora de todos los partidos socialdemócratas, organizando manifestaciones y debates.
Las delegadas obreras del Partido Socialista de Estados Unidos llevaron esta propuesta. Clara Zetkin fue quien propuso tomar la iniciativa de las obreras americanas y desarrollarla en todo el mundo. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas llamó a las obreras a luchar contra el militarismo y el nacionalismo imperialista. Consolidó un programa integral de defensa de la trabajadora embarazada y madre, sean sus hijos legítimos o naturales, y exigió la revisión de las leyes sobre el infanticidio, cometido principalmente por madres que han sido abandonadas a su suerte. Suena horrible. Así estaba la ley. Igual pensemos en Romina Tejerina, algunas cosas no cambiaron tanto. Bueno, volvamos a 1910. Además, declararon la guerra contra la influencia religiosa y contra las mafias que trafican con carne humana. Así llamaban a las redes de explotación sexual. La lucha por la igualdad política, considerada como parte de la lucha global de la clase obrera, fue el punto clave de delimitación del sufragismo de las mujeres de la burguesía que defendían el voto calificado. Es decir, el voto solo para ciertas mujeres que pudieran esgrimir título de propiedad, credenciales educativas, etc. O sea, que no voten las mujeres de la clase obrera. Por propuesta de Clara Zetkin, ferviente defensora del carácter de clase de la lucha de las mujeres, la conferencia votó la siguiente resolución. El movimiento de mujeres socialistas rechaza el voto calificado y lo considera una falsificación y un insulto a cualquier principio de igualdad política. Luchamos por la única expresión admisible de este principio: sufragio universal para todas las mujeres mayores de edad, sin títulos de propiedad, impuestos, educación o cualquier otra cuestión que impida a las integrantes de la clase obrera hacer uso de sus derechos civiles. El movimiento socialista de la mujer no encara su lucha junto con los movimientos burgueses de la mujer, sino en estrecha colaboración con los partidos socialistas que defienden los derechos electorales sin distinción de sexo. Las sufragistas burguesas, en su objetivo de mostrar su condición de buenas ciudadanas y su utilidad al régimen y el Estado, terminaron apoyando la guerra imperialista y militando ferozmente contra la causa de la emancipación de la clase obrera. Bueno, entonces el gen inicial del Día de la Mujer Trabajadora está muy cerquita de la Revolución Rusa, metiendo las reivindicaciones de clase como la bandera principal. Pero, toda la propaganda capitalista quiso ocultar este dato fundamental. El 8 de marzo de 1917 comienza la Revolución Rusa. En Rusia, las socialistas, bajo la dirección de Alexandra Kollontai, ya en 1906 se organizaban en clubes de mujeres en San Petersburgo y tuvieron un destacado papel en la organización del primer Día de la Mujer, que bajo la opresión del zarismo fue conmemorado el 3 de marzo de 1913. Ese mismo año, bajo la consigna "Por el voto a las mujeres que trabajan", el partido había conseguido un mejor nivel de organización para celebrar el Día de la Mujer. Pero lamentablemente, la brutal represión zarista impidió que se desarrolle la manifestación. A pesar de eso, el movimiento seguía creciendo. En plena Guerra Mundial, en 1917, las socialistas rusas organizaron el Día de la Mujer el 23 de febrero, acorde al calendario juliano. En el calendario occidental, la fecha correspondía exactamente con... Redoblantes, por favor. Sí, el 8 de marzo. Ese día explotó la huelga de tejedoras y modistas en Petrogrado. En su libro Historia de la Revolución Rusa, Trotsky analiza el papel clave que tuvo la movilización de las obreras en el inicio de la revolución, que barrería con más de un siglo de opresión zarista en el país. Ninguna organización, ni la más combativa, había convocado huelga para ese día. Contra toda indicación, se declararon en huelga las obreras de algunas fábricas textiles y enviaron delegadas a los obreros metalúrgicos pidiéndoles apoyo. De tal modo que la huelga general de las mujeres contra la guerra y la carestía fue el comienzo de la Revolución de Febrero y el fin del zarismo. La huelga general de las mujeres contra la guerra y la carestía fue el comienzo de la Revolución de Febrero y el fin del zarismo. Entonces, el 8 de marzo es en honor a las obreras rusas. En 1921, en Moscú, la primera conferencia de mujeres comunistas fijó esta fecha como jornada unificada en honor a las obreras de Petrogrado. Así pasó, además de ser un día de lucha de la clase obrera, un día de celebración de la revolución proletaria que puso en pie las reivindicaciones del movimiento de mujeres socialistas. El Día de la Mujer nació como un día de lucha contra el capital, de organización por las reivindicaciones pendientes de las trabajadoras, que son las reivindicaciones de la clase obrera toda. Por el fin de todas las opresiones, nos organizamos siguiendo el legado de las mujeres socialistas.